Ah, les voy a enseñar en esta ocasión lo que sería cómo crear una base de datos o cómo crear nuestra primera base de datos en modo de comandos. Para eso, pues primeramente nos tenemos que conectar al servidor. Les vuelvo a recordar, la manera de conectarnos es por medio del usuario o superusuario administrador que se llama SA. Para nosotros poder crear las bases de datos, primeramente tendremos que abrir un query. Este query va a contener los comandos necesarios para crear la base de datos en modo de comandos. Para eso nosotros vamos a revisar la carpeta que son de bases de datos. Como lo mencionaba en el video pasado, no tenemos ahorita ninguna base de datos, no tenemos bases de datos, tenemos la base de datos de sistema, no tenemos instantáneas de base de datos, que bueno, en esta materia no vemos las instantáneas o snapshot, para quien lo instalaron en inglés. Y ahorita en la parte de abajo de estas dos carpetitas o estos dos tipos de bases de datos nos aparecerían las bases de datos usuario. ¿Qué son las bases de datos usuarios? Pues las que crean pues los usuarios del servidor. Y bueno, en su momento vimos cuáles son los tipos de usuario y ahorita nosotros estamos haciendo el rol de administrador de base de datos o DBA, que somos los que tenemos la obligación o la responsabilidad de diseñar y crear las bases de datos y también administrarlas y mantenerlas, pero bueno, para nuestra materia, pues crearlas y diseñarlas. En este caso, nosotros vamos a crear nuestra primera base de datos. Para crear nuestra primera base de datos nos vamos a ir a este menú que tenemos en la parte de arriba. Este menú tiene un botoncito que dice nueva consulta. Esta nueva consulta nos abre una ventana en la cual nosotros podemos teclear los comandos SQL para poder realizar cualquier tarea dentro del servidor en modo de comandos. Nosotros dentro de esta ventana lo primero que tenemos que observar sería esta barra de estatus. Esta barra de estatus nos da la oportunidad de nosotros percatarnos si estamos conectados realmente al servidor, si estamos conectados a la base de datos que corresponde y bueno, si nos da respuesta también nos pone las filas de respuesta y el usuario que está corriendo ese query o este query. Este es nuestro query en blanco y nosotros ya podemos empezar a crear bases de datos. Cuando nosotros creamos bases de datos, podemos estar en cualquier base de datos, usando cualquier base de datos, pero lo recomendable es que estemos en master y dentro de master empecemos a crear nuestras bases de datos. Para crearlos, nosotros vamos a podemos poner comentarios, los comentarios se pueden poner con guión. Para crear nuestra primera base de datos, si se acuerdan de la sintaxis, pues es create database y le pongo un nombre a la base de datos. En este caso, para que sea elocuente a lo que estamos realizando, le podemos poner create database. Si yo en estos momentos corro este query, lo que va a correr nada más es la sintaxis de create, los comentarios no los corre. Entonces, nosotros tenemos dos formas de correr este query. La primera, darle F5, que con eso corre el query seleccionado. En este caso no estamos seleccionando porque queremos que nos corra todos los comandos que haya en este archivo, que en este caso todavía como no lo hemos grabado, se llama SQL Query 1.sql. Entonces, si yo en este momento le doy clic en ejecutar, me va a crear mi primer base de datos. En este caso, cuando creamos de esta manera, no es lo recomendable y nosotros no lo vamos a usar de esa forma. ¿Por qué? Porque a pesar que nos la creó, dijo, los comandos han completado correctamente. Si ustedes se fijan, no me refrescó el servidor. Voy a seleccionar las bases de datos y le voy a dar clic en refrescar. Y ahí está mi primer base de datos. ¿Por qué no es lo recomendable? Porque el hecho que nosotros no le digamos en dónde la cree, la va a crear en una ruta por default. Y la ruta por default, pues es una ruta muy larga. Está dentro de archivos de programa, Microsoft SQL Server. Dentro de Microsoft SQL Server está otra carpeta y dentro de esa carpeta está otra carpeta. Y bueno, cuando nosotros queramos compartir esa base de datos o cuando nosotros queramos moverla del lugar, pues no vamos a poderlo hacer porque
pues primero la tenemos que localizar, ¿no? Y entonces, en este caso, pues nuestra base de datos pues va a estar en una ruta o un lugar que no corresponde. Nunca la debemos de dejar en las rutas por default. Si nosotros queramos quitar esta ventanita de resultados, nada más simplemente le doy, me posiciono en ella y le doy control R y la escondemos, la oculta. Es la manera más fácil de ocultarla. Nosotros cuando creamos nuestras bases de datos, lo correcto es hacerlo con la sintaxis correcta. Y en este caso, al menos le debemos de poner dos parámetros. El primer parámetro es el name, para decirle cuál es el nombre lógico, y lo que sería el file name, para decirle cuál es el nombre físico. Normalmente este nombre que nosotros ponemos aquí, este que estoy seleccionando, puede ser igual o no al nombre físico. Yo les recomiendo que sí sea igual al nombre físico. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a confundir. Imagínense que yo le ponga mi primer base y yo la vea aquí en mi servidor como mi primer base, y cuando la vea físicamente dentro de mi disco duro o mi dispositivo de almacenamiento, pues yo vea datos almacenados. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues no vamos a saber que es la misma base de datos. Entonces, deben de ponerle el mismo nombre. Para esto, yo voy a borrar la base de datos, la voy a borrar de una manera que no debemos de borrarla porque, bueno, ahorita no estamos viendo el modo de gráfico, pero para poder hacer esto rápidamente, la voy a borrar, ¿sí? Ya no está, si ustedes se fijan, ya no está en mi explorador de objetos. Y yo previamente creé una carpeta en mi disco duro que se llama TBD 2020. ¿Para qué? Pues para ahí estar guardando todas mis prácticas, tanto queries como bases de datos. Ustedes pueden crear una carpeta similar y dentro de esa carpeta crear una para la unidad 1, otra para la unidad 2, otra para la unidad 3, de tal forma que vayan organizando sus prácticas, porque acuérdense que al final de la unidad me tienen que entregar un portafolio de evidencias. Entonces, para crearlo, lo primero que tengo que hacer es crear el archivo primario. Para eso, la sintaxis es onPrimary y entre paréntesis, ponerle los parámetros necesarios. ¿Cuáles parámetros? Pues tiene 4 parámetros, ya lo habíamos visto, lo que sería el name, el file group y el size, y uno más, son 5, perdón, y lo que sería el max size. Ahorita para nuestra primer base de datos nada más vamos a usar los dos que no debemos olvidar, que es el name. Y para ponerle el name le voy a poner entre apóstrofes, le voy a poner igual. Mi primer base. Pero para distinguirla le voy a poner .mdf. Coma. Aquí no es necesario ponerle MDF, en el file name sí. Aquí no. Pero yo acostumbro a ponérselo para que el nombre lógico me quede con el nombre igualito a lo que sería el nombre físico. Y luego pongo el file name. Y en el file name también va entre apóstrofes. Aquí entre parámetros lleva una coma. Aquí lo puse. Le voy a poner pues la ruta donde quiero que se guarde. En este caso en TBD 2020. Diagonal. Y ahí, como yo ahí la quiero, no la quiero en una subcarpeta de ahí, le pongo mi primer base. .mdf. Ahí sí es obligatorio que le pongamos. Pero no es nada más crear el archivo primario, también tenemos que crear al mismo tiempo el log de transacciones. Para crear el log de transacciones yo tengo que poner la palabra reservada logon. También tiene sus parámetros. Pero los parámetros de logon son iguales, pero la extensión que debemos de usar con el log de transacciones es con LDF. Entonces, para hacerlo, pues yo estoy poniéndole el mismo nombre al log de transacciones, pero con una extensión LDF. Para terminar la sentencia SQL, le pongo el Go y con eso ya puedo correr mi query. Al momento de ejecutar ese query, va a validar que existe la carpeta TBD 2020, si no nos va a marcar un error. Si no existe, no la crea automáticamente. Tiene que existir previamente. Yo le doy clic en ejecutar.
Y entonces refresco acá mi explorador de objetos de mi servidor y ya tengo mi primera base de datos. ¿Cómo puedo verificar que realmente me la haya guardado donde yo quiero? Pues me voy al explorador de objetos, busco mi carpeta TBD20 y ahí tengo mis dos archivos. Mi archivo, el primero, aquí aparece, es el log de transacciones, dice que es un SQL Server Database Transaction Log, y este otro, pues dice que es un SQL Server Database Primary, y pues es un data file. Entonces, esto es lo que sería la manera exitosa de haber creado nuestra primera base de datos. Que aparezca tanto en el explorador de objetos, como aparezca dentro de nuestra carpeta físicamente. Les recuerdo que SQL Server tiene que crear dos archivos. El primer archivo es el archivo de datos o el archivo primario, y el segundo pues es el log de transacciones. Mínimamente tiene que crear dos. Para nuestra materia siempre nada más vamos a crear dos. Y bueno, si nosotros vemos nuestra base de datos en el explorador de objetos de manera gráfica, aquí se ve nuestra base de datos, le podemos dar clic en el más. Y al darle clic en el más, podemos ver los tipos de objetos que puede tener nuestra base de datos. ¿Qué tipos de objetos puede tener nuestra base de datos? Puede tener diagramas, que en este caso va a ser la representación gráfica del modelo o de lo que sería la estructura de la base de datos. Puede tener tablas, puede tener vistas, puede tener recursos externos, sinónimos, programación, el service broker, el almacenamiento y lo que sería la seguridad. Que en su momento algunos de estos objetos los vamos a crear durante esta materia, como las tablas, las vistas, la programación y la seguridad. De la seguridad pues vamos a crear usuarios. Bueno, esto sería todo por este video. Nos vemos en el próximo.